Bienvenidos a Dermatalk, el espacio donde la dermatología se encuentra con la ciencia y la innovación. En cada episodio te compartiremos consejos, mitos y verdades sobre dermatología, tratamientos innovadores y cómo cuidar la salud de tu piel. Soy la doctora Jennifer Granizo. Y yo soy la doctora Augusta Alvarado. Y esto es Dermatalk. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dermatalk. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, el doctor Carlos Nieto, quien es médico internista de Medinter y nos acompaña el día de hoy para sacarnos de muchas dudas en relación a lo que es la vitamina D. Hemos escuchado todos del déficit de vitamina D, pero tal vez pocos entendemos a qué se refiere, qué es la vitamina D, y precisamente para eso tenemos hoy un invitado de lujo que es el doctor Carlos Nieto. Bienvenido, Carlitos, y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, muy gentil, un honor y un placer estar aquí con ustedes en este podcast, sobre todo por un tema bastante coyuntural. Hemos tenido mucha información en los últimos años, así que nada, estamos para servirles el día de hoy. Muchas gracias, Carlitos. Te agradecemos, Carlos, por estar el día de hoy aquí y quería que nos converses un poco de qué se trata esto de la vitamina D. Bueno, básicamente tenemos un complejo multivitamínico que en realidad a veces nosotros lo afrontamos de una manera completamente diferente, pero la vitamina D tiene algo muy particular, es una hormona. No se maneja como una vitamina, ya que las vitaminas, para todos en casa, se manejan específicamente en algún órgano o función, mientras que la vitamina D se ha demostrado que tiene receptores a nivel de todo el cuerpo y hace funcionalidades con muchos de los sistemas inclusive. Entonces la vitamina D es la vitamina del sol y específicamente tiene dos funciones importantes, que es mucho hacia la parte inmunológica, pero también a la parte funcional del cuerpo. Esta viene el 80% del sol específicamente y el 20% de los alimentos. Y ahí es donde entran ustedes, porque la parte dermatológica es muy importante para nosotros cuando hablamos de vitamina D. Sí, justamente habíamos conversado de que la vitamina D se sintetiza en la piel por una influencia del sol, pero en cambio nosotros como dermatólogas lo que primero hacemos es decirles no se expongan al sol, y aquí entramos en una divergencia. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al internista que nos dice vaya hacia el sol o al dermatólogo que te dice no se exponga? Claro que sí. Por ejemplo, en lugares como Quito, por ejemplo, que nosotros tenemos unas radiaciones completamente altas, es completamente difícil decirle al paciente que se exponga al sol, más o menos con la regla de los 3 que nosotros manejamos lo que es vitamina D. Esto es 3 veces por semana, 30 minutos con el 30% del cuerpo descubierto antes de las 3 de la tarde. Pero claro, los dermatólogos de aquí en Quito nos van a linchar. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil tener un cáncer de piel, por ejemplo, a poder tener o suplir las necesidades de vitamina D. Sí, es un poquito complejo. Sí, también tomemos en cuenta que el momento en el que ya salimos a la tienda o estamos en el auto incluso o en una oficina que tenga muchas ventanas, pues también ya estamos recibiendo cierta carga de exposición solar. ¿Cuál es la recomendación que les das tú a tus pacientes? Nosotros, en cuanto a la exposición solar, siempre pedimos que no se expongan desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces justamente ahí estamos incumpliendo la regla de las 3. Correcto. Entonces es muy importante para nosotros hacer un consenso con medicina interna y por eso es lo que te tenemos ahora aquí. ¿Cuál sería tu perspectiva en el uso de protectores solares en este caso? Sumamente importante. De hecho, con lo que hemos visto justamente en los últimos años, lo que ustedes nos aconsejan, sobre todo en la parte de la protección solar, de cumplir con estos cada 30 minutos mientras estemos en exposición, nosotros estamos muy de acuerdo. Lo que hemos visto un poquito es que se desnaturaliza un poco la indicación y también la parte de la protección completa, porque eventualmente hay mucha gente que, por ejemplo, dice que sí se expone al sol cuando estamos, por ejemplo, con las ventanas o con los vidrios, sabiendo que los rayos ultravioleta de tipo A, que son los que pasan, no desdoblan y no sintetizan la vitamina D. Necesitamos que sea de manera directa, pero al contrario, a la gente lo que le hemos dicho es que sí, tenemos un problema con exponernos directamente, pero también hay la solución, porque sí se puede suplementar también esta vitamina. Entonces, nosotros siempre como dermatología vamos a tener sospechas para pedir justamente pruebas de vitamina D. Correcto. No sé tú, en las otras enfermedades, ¿cuándo tú pides una de estas pruebas? Excelente pregunta. Nosotros tenemos dos funcionalidades muy importantes con la parte de vitamina D. Una específicamente que son osteomusculares y otra que son extraóseas completamente. Sabemos que la vitamina D con la calvindina es muy importante para la absorción de calcio a nivel del hueso y también a la formación de la parte neuromuscular, de las fibras neuromusculares. Pero tenemos otro tipo de funcionalidades, como te decíamos, con los receptores en otros lados. Por ejemplo, pacientes con alteraciones
alteraciones emotivo-emocionales que no ceden adecuadamente a la parte de sus medicamentos, hay que sospechar en deficiencia de vitamina D. Pacientes que no controlan su peso sin que sea el hipotiroidismo uno de los factores importantes. Pacientes con resistencia a la insulina sin que tengan un buen tratamiento. Hipertensos o pacientes dislipidémicos que no tienen un buen manejo con sus medicamentos. En estos pacientes hay que sospechar y hay que pedir una dosificación de vitamina D. Muy bien, igual a nivel dermatológico, cuando nosotros tenemos varias enfermedades, por ejemplo, acné o hay estos efluvios, que es este pelo que eso cae, pero importantemente hay algunas otras enfermedades como el mismo vitiligo que pueden generar o estar asociadas a también déficit de vitamina D. Entonces, como vemos, la piel es uno más de los órganos que expresa cuando existen este tipo de alteraciones o deficiencias en la vitamina D, y es por eso que es súper importante aquí también manejarnos entre la comunicación de las especialidades, porque si ya identificamos alguna enfermedad en la piel, podemos apoyarnos en medicina interna para hacer suplementación o para ya tratar estas otras enfermedades que están ligadas, ¿no? Mira que es muy importante porque nosotros muchas veces olvidamos como médicos en cualquier especialidad que necesitamos una evaluación y una valoración dermatológica. Sobre todo porque hay muchas patologías, por ejemplo, que se expresan con la piel, como ustedes mismos dicen. De hecho, muchas veces son ustedes los dermatólogos que nos permiten a nosotros nos aclarar un poco más cuando tenemos una enfermedad autoinmune, una enfermedad resistente, por ejemplo, o que tenga algún tipo de característica particular de alguna enfermedad sistémica. Entonces, esta parte de la vitamina D para nosotros, con el manejo conjunto de dermatología, nos parece espectacular. Pensando un poco en enfermedades inflamatorias como por ejemplo la psoriasis, el vitiligo que es autoinmune e incluso el acné, yo no sé si ustedes han observado una deficiencia de vitamina D también en estas enfermedades inflamatorias. Mira que es muy importante porque reumatología nos ha abierto una puerta muy importante en los últimos casi 8 años, en el sentido de que éramos muy renuentes a pensar de que en Ecuador, como un país tropical, entre comillas, en la mitad del mundo, pudiésemos tener deficiencia de vitamina D. Pero los estudios propios, el doctor Carlos Orces es un reumatólogo, no vive aquí en Ecuador, vive en Estados Unidos, pero él hizo un trabajo muy importante hace un par de años de acá, donde demostró que el 51% de la población en Ecuador, independientemente de la región, tiene deficiencia de vitamina D. Y esto obviamente ha hecho y ha abierto una puerta porque reumatología es la que más nos ha capacitado en que los pacientes que tienen deficiencia de vitamina D por menos de 10 más o menos tienen un amplio espectro de sintomatología a nivel autoinmune, inflamatorio sistémico, con recaídas más frecuentes y con menor evolución favorable con la medicación. Fíjate que eso es algo súper interesante porque nosotros vemos en casos de acné que son metabólicos o que tienen una relación metabólica que hay deficiencias y carencias de vitamina D. Entonces yo a mis pacientes usualmente lo que les explico es que el estado inflamatorio es como un incendio que está sucediendo y la vitamina D es como un bomberito que está ayudando a tratar de apagar el incendio. Siempre me ha interesado un poco esto de la parte metabólica, entonces justamente yo quería preguntarte a ti, esta relación con las enfermedades autoinmunes inflamatorias que tiene la vitamina D, ¿en algún momento se puede, entre comillas, curar? ¿O esto, como tú conversabas, es una cuestión hormonal y por lo tanto significaría que tenemos que suplementar de por vida? Correcto. Normalmente nosotros hemos visto, y en base a la evidencia, tú ves que por largos tiempos, por ejemplo, a veces haces un control de unos 6 meses en el cual se estabiliza los niveles de vitamina D de los pacientes por sobre 30 y ojalá sobre 45, disminuimos la cantidad de medicación que el paciente necesita, disminuimos los controles o la parte hematológica de controles laboratoriales con los pacientes, pero sobre todo vemos que inclusive puedes dar unos recesos de 3 a 6 meses en los cuales los pacientes podrían dejar la suplementación mientras estén con otro tipo de cambios y estabilidad para volverse a hacer un control y ver la necesidad de volver a suplementar. O sea, no lo consideramos de por vida, pero en la mayoría de casos necesitamos hacer un chequeo algo frecuente en los primeros 2 años. Y aquí recapitulando un poco, ¿cómo puede una persona darse cuenta que puede tener un déficit de vitamina D? Por ejemplo, si no tienes una enfermedad metabólica autoinmune diagnosticada y no tienes una base como para decir, bueno, tengo recaídas o tengo... ¿cómo me puedo dar cuenta que tengo déficit de vitamina D? Mire que esto ya ha sido muy, muy importante en el sentido de que después de la COVID, cuando
hemos estudiado un poco más este tipo de enfermedades inflamatorias postvirales o estos COVID prolongados o estos post-COVID o estas fatigas postvirales, ahí nos hemos dado cuenta que la gente sí se puede ir preparando un poco, porque hay síntomas bastante interesantes como alteraciones del patrón del sueño, un cansancio excesivo durante el día, pacientes que tienen cambios importantes en su peso sin que tenga que ver un cambio en la dieta o un cambio en la parte de la actividad física, pacientes que empiezan a tener esta parte de la sublevación mental, o sea que pierden un poco el hilo de la conversación, que se sienten muy cansados al final de la tarde y que muchas veces estamos obviamente los clínicos viendo si es que es un problema de hipotiroidismo, viendo si es un problema de cortisol, y no encontramos la causa, hay que sospecharlo. Hay pacientes que han venido, por ejemplo, haciendo tratamientos por algún tipo de cambio a nivel neurológico, disestesias, parestesias, lesiones a nivel de la parte de sensibilidad, y no encuentran un adecuado control con su medicación. Estos pacientes deben tener una sospecha de una hipovitaminosis D. Súper interesante. Correcto. Y aquí también, bueno, cabe mencionar que hay enfermedades que cada vez también se describen, ¿no?, en relación al déficit de vitamina D. Y, por ejemplo, yo les cuento mi caso muy particular. Yo tengo ojo seco, que es sumamente difícil de controlar, y precisamente por esa razón hice un examen de vitamina D y tengo déficit de vitamina D. Y yo digo, bueno, ¿será porque me pongo protector solar a cada rato o definitivamente no? O más bien hay algo en mi alimentación que yo pudiera mejorar como para ver qué es lo que puede estar pasando. Hay alimentos también que pueden ayudarnos en la suplementación. Sí, están descritos que, o sea, como te decía, ¿no?, el 80-20, 80% siempre del sol, 20% siempre de alimentación. Normalmente la alimentación está basada en todo lo que tiene que ver en contenidos grasos, por ejemplo, los huevos, por ejemplo, la leche, por ejemplo, los pescados de profundidad. Aquí tenemos una gran cantidad de mariscos y pescados y eso nos ayuda bastante. Pero recordemos que así nosotros tengamos las nueces, que esta parte de grasas buenas, del aguacate inclusive, pero eso cumple el 20%. El problema que seguimos teniendo es que nuestra exposición, que debe ser bastante controlada justamente por los factores que tenemos, es la que más hace o desentona la parte de la actuación completa de la vitamina D. Les es un problema en realidad. Tomando en cuenta que aquí el sol ya de por sí es muy fuerte, ¿no? Entonces tal vez hacer una recomendación de expóngase entre las 10 y las 3 cabe para otros países, pero tal vez no para el nuestro, porque ya nosotros de entrada a las 12 del día tenemos radiación extremadamente alta casi todos los días. Entonces, dentro de ya las recomendaciones que podemos empezar a generar sería sí tener cierto grado de exposición solar, pero no en la hora del sol más fuerte. Igual si ya estamos, por ejemplo, tratando, no sé, un melasma o alguna enfermedad pigmentaria, tratar de evitar las zonas que se están pigmentando más como la cara. Sí, generar la exposición en otras zonas del cuerpo que también nos van a ayudar con la captación de vitamina D. Mira que es súper importante porque los estudios iniciales de la vitamina D te decía que justamente los cambios de tono de piel iban justamente para poder captar mejor la vitamina D. De hecho, por eso las pieles más morenas, más negras, más oscuras están hacia la parte donde que necesitan menos exposición para tener más metabolismo de la vitamina D, y las pieles más blancas, más claras, digamos así, hacia los extremos del mundo, como para que también ellos tienen cada 6 meses, inclusive 6 meses de que no tienen nada de sol. Entonces, en ellos se descubre mucho más todavía la sintomatología propia de la deficiencia de vitamina D. Países nórdicos, normalmente ellos gubernamentalmente suplementan vitamina D para disminuir los costos en cuanto a manejo de los pacientes con alteraciones emotivas, emocionales, sistémicas, inflamatorias y autoinmunes inclusive. Qué interesante. Sí. Bueno, ya es una de las cosas que el Ecuador nos da. Sí. Es con nuestro sol. Así es. Es súper interesante lo que nos estás diciendo. Y una cosa a mí que me llama muchísimo la atención es que nos mencionas que hubo este estudio en el que se describió la deficiencia innata, digamos así, de nuestra población. Ahora, una pregunta que yo siempre me hago, porque estamos describiendo todo el tiempo deficiencias y todo esto, es el cuadro, porque se había mencionado también, no sé si eso, ¿sabes por dónde estoy yendo? ¿El cuadro de deficiencias está bien hecho o en verdad está...? El único problema, y gracias por la pregunta, el único problema que tenemos es que casi la mayoría de metaanálisis, de estudios de prospectivos, estudios de corte inclusive, no te refieren un punto exacto. Lo único que se sabe hasta el momento es que esta tabla aproximada de más de 30 es lo normal, entre 20 y 30 es una deficiencia y menos de 30
30 o menos de 20 es una insuficiencia, sí hay un poquito de problema. Los últimos estudios que te dicen en todos los consensos a nivel mundial del año 24 y lo que va del 25, que se hizo uno recientemente en Colombia, es que hay un punto J específicamente. O sea, entre 30 y 60, tú sabes que los parámetros están por ahí. Pero todo lo que esté menos de 30 y más de 60, se ve que también hay alteración. Porque sí, en el hospital donde trabajamos, hemos tenido también pacientes con hipervitaminosis D, que también es todo lo contrario. Pacientes con muchas lesiones cutáneas, pacientes con caída de cabello, se comportan tal cual como un hipertiroidismo. Entonces ya sabemos que los pacientes hipersuplementados también vamos a tener problemas. Entonces la tabla en realidad más o menos son con algunos estudios del Dr. Hollick, que se llama el que más o menos ha estudiado más tiempo esto, pero no es una tabla específica. No, y como en todo, ¿no? Todo extremo es malo, ni mucho ni poco. Correcto. Y aquí está la prueba. Correcto. Así que es muy interesante porque cuando hablamos de la parte dermatológica, por ejemplo, nosotros vemos que los pacientes que a veces tienen más lesiones, por ejemplo, que vienen con esos acnés importantes y todo lo demás, nosotros hacemos un control y ahí vemos que tiene la vitamina D baja. Entonces, pase donde el dermatólogo porque obviamente y le mandamos con esta recomendación, ¿no? Sí, claro, y es parte también de nuestro día a día, ¿no? Es obligación también del dermatólogo no centrarse solo en el jabón, en la crema o en la isotretinoína en estos casos de acné severo, sino también ver por qué está desarrollándose el acné, porque al final del día el acné, claro que tiene influencias hormonales, influencias genéticas, pero una de las cosas que lo desarrolla o que lo detona es el ambiente. Correcto. Sea la alimentación o todas estas otras cosas que estamos mencionando en relación al déficit de vitamina D. Correcto. Mire que es súper importante porque aquí en el país el segundo problema más grande que tenemos es esta parte del hígado graso, ¿sí? O la toxicidad hepática. Y recordamos que la vitamina D, si es bien cierto que se sintetiza a nivel de piel, pero tiene que activarse primera vez en hígado. Y también tenemos un problema ahí, porque hay gente que sí se puede exponer adecuadamente, por ejemplo, al sol, o que tiene una conversión bastante adecuada, pero tiene hígado graso o tiene toxicidad hepática con transaminasas elevadas, y también hemos visto que en ellos no se logra tener las cantidades suficientes de vitamina D. O sea, hay que ver al paciente en conjunto, y el paciente ecuatoriano es bastante complejo, sobre todo por las características propias de enfermedades sistémicas. Bueno, pero para eso te tenemos a ti. Sí, en realidad, o sea, nos gusta abordar un poco de la parte amplia del paciente y tomar todos estos puntos de consideración. Muy bien, entonces como para ya cerrar con algunas conclusiones de todo lo interesante que hemos conversado el día de hoy, vamos a dar algunas recomendaciones, y una de ellas es no tener miedo al uso del protector solar y a cuidarnos del sol. Es una consulta frecuente que cuando tenemos este tipo de deficiencias los pacientes nos dicen, pero mi doctor me dijo que me tengo que exponer al sol y usted me dice que no, y entonces ¿qué hago? Y la respuesta aquí es exponernos con moderación. Recordemos que nosotros, al menos en Quito, vivimos 2000 metros más arriba y estamos más cerca del sol. Tenemos una exposición solar durante todo el año en grados elevados, entonces nosotros no necesitamos cumplir a rajatabla los 30-30-30, porque estas recomendaciones, como hemos mencionado, se dan más hacia los países que tienen muy poco sol a lo largo del año. Entonces nosotros tenemos la ventaja y la bendición que vivimos en un país privilegiado en el que, a pesar de que nos exponemos en horas de sol menos intenso, pues ya estamos recibiendo la carga que necesitamos para hacer síntesis de vitamina D. Entonces la primera sería protegernos con protector solar, sobre todo en las zonas que tenemos ya una afectación en la piel, una enfermedad como tal. Podemos dejar otras zonas para exposición y que se sintetice vitamina D, y recordar que el sol de las 10 a las 3 ese sí no lo debemos utilizar porque tenemos ya riesgo de generar otras enfermedades, sobre todo a largo plazo, como el cáncer de piel, que ya se convierte también en otro problema. Entonces creo que esa sería la primera recomendación, no tener miedo a cuidarnos con el protector solar. Una segunda recomendación que es muy importante es, si nosotros tenemos enfermedades inflamatorias en piel, que estamos ahora siendo un poco más específicos, digamos acné, psoriasis, vitiligo, dermatitis atópica, o enfermedades que ya se relacionan más con el metabolismo y van a ser identificadas en piel, siempre pensemos en hacer un control de vitamina D anual. Nuestro dermatólogo va a ser el encargado de pedir estos exámenes y ellos van a saber cómo guiarte.
Y lo más importante, recordemos que el manejo integral es adecuado, sobre todo los pacientes que tienen deficiencia de vitamina D asociados a algún tipo de lesiones de piel. Es importante que ellos recuerden que la buena alimentación es parte fundamental de esto, la exposición moderada, como ustedes lo indican, con todas las indicaciones específicas de tu dermatólogo, y sobre todo recordar que los controles también son muy adecuados, porque esa es la parte más importante para poder suplementar adecuadamente, controlar adecuadamente y tener los resultados en la salud que los necesitamos también. Bueno, y con esto finalizamos. Quiero darte las gracias, Carlitos, por estar con nosotros el día de hoy. Si están interesados en saber más temas como este y tener a Carlitos nuevamente, pues estamos dispuestos a escuchar sus recomendaciones, y eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Dermatalk. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Síguenos en nuestras redes sociales y déjanos saber tus dudas y comentarios. Esto fue Dermatalk.